Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a preparar nuestros corazones desde nuestros hogares para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de alabanza escuchando un preludio y escuchar también la oración que estará a cargo de nuestro hermano Armando Flores. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra
presente en tu pueblo hoy. Tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición. Enséñanos tus leyes a guardar. Alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites estar esta mañana, Padre mío, honrando y glorificando tu nombre, Padre mío. Te alabamos porque eres todopoderoso, porque eres misericordioso con nosotros, porque tú nos das día a día, Padre mío, un sustento. Te rogamos porque en esta mañana, Padre mío, permitas que todo este culto sea para honra y gloria tuya, Padre mío, que tú nos permitas doblegar nuestras rodillas ante ti, Padre mío, y alabarte. Te suplicamos porque este culto, Padre mío, se lleve de la mejor manera, se pueda hacer conforme a tu voluntad, Padre mío, y que la palabra expuesta, Padre mío, para tu iglesia sea guardada en nuestros corazones, Padre mío, y llevada a cabo conforme tú lo has pedido, Padre mío. Te rogamos que te agrades de este culto y que permitas que sigamos estando en paz, Padre mío, y que sigamos estando firmes contigo, Padre mío, y que nuestra fe nunca decaiga. Perdona nuestras faltas, Padre mío, y bendice a tu iglesia, fuente de gracia. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Continuando nuestro programa, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica a cargo de nuestro hermano Víctor Ambrosio. Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Salmos 21, del 1 al 7, y pido de favor que se pongan de pie por reverencia a nuestro Dios, porque vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad ha puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no se ha conmovido. Siguiendo nuestro programa, hermanos, vamos a tener nuestro primer periodo de alabanza con las alabanzas A Dios demos gloria y bueno es alabar a Dios. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz lo sufrió, muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Adoran, Señor, oiga el mundo
Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús el creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Solís que nos ayude a recoger los diezmos y ofrendas. Buenos días, hermanos. Es el momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Y la palabra de nuestro Dios dice ahí en 2 Corintios 9, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en Él todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y hermanos, les invitamos a que lleven los diezmos ofrendas a cada uno de los hermanos diáconos. Si es posible, si no, hermanos, llame por teléfono y avise, y podríamos pasar a recogerlo a su hogar. Les invito, hermanos, a que sigamos ofrendando, sigamos diezmando. Es parte de la adoración a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos de Dios todas estas ofrendas. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos. Te agradecemos, Señor bendito, por tu misericordia, tu amor, porque tú eres bueno, Padre, y Señor, ponemos en tus preciosas manos los diezmos y las ofrendas, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, quien las utilice, permites que utilicen, Señor, con un propósito específico, que sobreabundes en las familias de cada uno de mis hermanos, Padre,
y que seas tú, Señor, quien le dé sabiduría a los hermanos que administran, para que todo, Señor, sea de acuerdo al plan que tú tienes. Exaltado y glorificado seas. Gracias por esta bendición que nos das de compartir y por el amor que nos muestras cada día. Por Jesucristo, el Hijo de tu amor, te alabamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora le daremos el tiempo a nuestro hermano Aurelio López para que nos dé la bienvenida y los anuncios en esta hora. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro culto dominical. Y también damos los avisos que son los ordinarios. El miércoles a las 8:30 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico con nuestro pastor Misael. Los viernes tenemos a las 9 de la noche el culto de oración. Los sábados tenemos culto de los niños y de los jóvenes por la tarde. Y el domingo nuevamente nuestro culto de escuela dominical. Les esperamos, no falten. Y el culto especial es que continuemos orando para el día 1 de agosto, primero Dios, nos podamos reunir presencialmente. Pongámonos en las manos de Dios. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Quiero compartir con ustedes una bendición muy especial para mi vida. Dios me ha permitido realizar un viaje misionero a Sudáfrica. Dios ha puesto en mi corazón el deseo de servirle de esta manera y me ha llamado para poder compartir su palabra. En esta ocasión, no solo en mi entorno o en Cuba. Dios ha abierto una puerta aún mayor, con un ministerio infantil, el cual está conformado por puros niños y ellos son los que necesitan la palabra de Dios. Son niños que viven en situaciones vulnerables o situaciones complicadas, muy difíciles a lo que estamos acostumbrados de ver. Así que Dios ha llamado a mi vida para poder llevar su amor y sobre todo su evangelio. Gracias, hermanos, por sus oraciones constantes y el apoyo que he recibido de diferentes maneras. Que Dios los bendiga. Continuando con nuestro programa, hermanos, tendremos nuestro segundo periodo de alabanza y entonaremos los cantos Está por Cristo firmes y Corazones siempre alegres. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo el camino
hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, en su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Les voy a pedir, hermanos, que escuchemos con mucha atención la lectura bíblica que hará nuestro hermano José Luis. La lectura bíblica de esta mañana está en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, y dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Démosle gracias, hermanos, a nuestro Dios por nuestros hermanos de la alabanza, que domingo a domingo se esfuerzan, hermanos, para guiarnos en los cantos que entonamos. Y a continuación vamos a tener un canto congregacional que se titula En momentos así. En momentos así, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuando
Hola, buenas noches a todos los que están viendo este video. Quiero presentarme. Mi nombre es Julio César, el hermano Julio. Ella es mi esposa. Miriam. Él es mi hijo. Ronnie. Él tiene 10 años. Y él es mi hijo mayor. Tengo otro hijo que ya no alcanzó a salir despierto en este video, pero hago una toma. Ahí está, dormido. Casi tiene 4 años, que los cumple el próximo mes, el mes de agosto. Se llama Yaciel. Bien, juntos estamos sirviendo en la misión bautista Elisama, de aquí de San Jeronimito, que pertenece a la primera iglesia bautista de San Jeronimito, donde nosotros somos miembros, donde asistimos. En la mañana asistimos a la iglesia ahí y por la tarde tenemos nuestro culto, nuestra reunión acá en la misión. Aparte trabajamos con niños. Es el jueves a las 5 de la tarde nos reunimos. Tenemos una buena asistencia de niños, gracias a Dios. Tiene su nombre, el Club Campeones. Gracias a Dios nos prestaron un terreno para la misión por 3 años. Y actualmente también yo estoy estudiando en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ya terminé el primer año y vamos por el siguiente, si Dios lo permite. Y bien, hermanos, es un placer, un privilegio poder saludarles, aunque sea por este medio de video. Quedamos a sus órdenes y queremos agradecer también sus oraciones. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. A continuación, hermanos, tendremos el mensaje de este día que Dios ha preparado para nosotros a través de nuestro hermano Gamaliel Orozco. Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí una bendición poder estar frente a ustedes nuevamente y le invito a que abramos nuestra Biblia para meditar en ella, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ya la hemos leído durante el culto, no vamos a leerla nuevamente, pero por esta ocasión permítanme que sí leamos de versículos 5 al 11. Vamos a leer nuevamente del versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de venir ante tu presencia y adorarte y alabarte como iglesia tuya. Padre, nos encontramos ante un texto increíble, Dios, un texto hermoso, sublime. Padre, que describe la obra maravillosa, la obra tan grande que hiciste a favor de nosotros. Padre, yo te pido que al meditar y al estudiar tu palabra en este momento, podamos quedar sin excusas, Señor, respecto a nuestra manera de actuar y nuestra manera de responder ante ti, Señor. Habla a nuestro corazón de acuerdo a lo que necesitemos escuchar, Padre. Y que cada uno de nosotros, al escuchar tu palabra, además de ser confrontado, también sea edificado, Dios. Y que podamos salir de este mensaje más comprometidos con tu obra.
Señor, yo te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, he titulado el mensaje de hoy, Humildad para nuestra unidad. Y quizá el texto más conocido de la carta de Pablo a los Filipenses es en el que nos encontramos el día de hoy. Es un texto que muchos nos hemos aprendido de memoria, quizá hasta lo podemos recitar sin problema. Recuerdo que el año pasado en la escuela dominical nos hicieron aprendérnoslo, entonces, o antepasado más bien, ya fue el antepasado. Entonces es un texto que lo relacionamos y distinguimos esta carta y es muy conocido y hasta cantos se han hecho de este pasaje. Y sabe, en lo personal es uno de mis textos favoritos de Filipenses. Cada vez que lo leo y que lo estudio quedo asombrado y hasta me da miedo predicarlo o enseñarlo porque, sabe, en lo personal sí pienso así que ese texto ya no hay nada más que agregarle, o sea, ya está muy bonito, muy hermoso, muy sublime, que pienso que cualquier palabra de cualquier otra persona o que quisiéramos explicar para simplificarlo y demás le quitaría su belleza. Pero yo espero que en esta tarde, al estudiar y meditar en este texto, podamos quedar aún más asombrados, que nuestros corazones rebosen de gratitud y de alabanza y seamos movidos a vivir más como Cristo. Y digo esto no porque mis palabras vayan a causar este efecto o mi elocuencia, sino porque estudiemos la maravillosa obra de Cristo que está contenida en este texto. Ahora, en la actualidad se tiende a admirar y a reconocer a las personas humildes. Por ejemplo, personas multimillonarias que donan cantidades enormes de dinero para apoyar alguna causa mundial. Famosos, por ejemplo, que también estrechan la mano de un admirador y la saludan y la llaman por su nombre. E incluso estos actos en los que los famosos, muy famosos, que son, muy queridos por el público, pues van a hospitales y visitan enfermos vestidos de su personaje con el que actúan, etc. Es más, por ejemplo, alguna persona común como tú y como yo, sin ninguna fama o adinerada, pero que postea en su red social algún acto caritativo y humilde hacia otro, es reconocible. Y es más, cuando se trata de pensar en personajes o en personas humildes, pudiéramos mencionar a algunos que en el mundo han tenido esa fama de humildad. Y mi intención con esto, con mencionar esos ejemplos, no es descalificar o determinar cuál humildad es más genuina que la otra, sino decirles que aunque estos actos pueden ser humildes o pretender mostrar humildad, o haya personas que humildemente sí actuaron en pro de alguna causa, se quedan cortos con la verdadera humildad y la humildad celestial que Cristo mostró. Y digo humildad celestial porque la humildad que Jesús tuvo no puede ser comparada con estándares humanos, ni de verse de una manera tan simplista, tan superficial, porque la humildad de Jesús es como ninguna. Nadie más hizo lo que Él. Y en este texto que nos encontramos, nosotros lo tenemos en nuestras Biblias escrito de manera de prosa, es decir, de a párrafo. Pero realmente ese texto de Filipenses 2, versículo del 5 al 11, es un poema. Si usted se va a una traducción como a la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y demás, va a darse cuenta que está escrito en forma de salmo. Y algunos comentaristas señalan que pudo ser más bien un himno que la iglesia de aquellos días entonaba y tenía muy presente. Y Pablo va a colocar este himno para exhortar a los filipenses a que vivan con la misma humildad con la que Cristo vivió. Y la practiquen justamente para su unidad y compañerismo como iglesia. Y hoy que nos vamos a acercar a la mesa y a participar de la cena del Señor, quisiera que reflexionáramos cómo estamos en nuestra unidad y comunión como iglesia. Y que la luz de la humildad que Cristo mostró y que se nos describe en este pasaje, nuestra unidad pueda ser mejor. ¿Sabe? La humildad fue el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe haber también en nosotros para tener una mejor comunión como hermanos. Y es la humildad la idea que predomina en todo este himno. Desde el versículo 6 hasta el versículo 11, la palabra que más podemos destacar de esto es humildad.
Y Pablo le dice en el versículo 5 entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro texto de hoy comienza con una orden, haya. Por tanto, no es una elección o algo que esté a discusión o negociación, sino es algo que la iglesia debía obedecer y acatar. No es una orden que se realice, llega a un punto y se acaba y ya, sino que es una acción constante en la que la iglesia de los filipenses debe permanecer haciendo. Es decir, una acción continua. Y Pablo les dice lo siguiente, haya el sentir que hubo en Cristo. Pablo no les está diciendo a los filipenses que tengan un sentir momentáneo o superficial o como mero sentimiento que en un momento está, pero que en cuestión de minutos desaparece o es cambiado. No, Pablo les está diciendo que este sentir inunde, entretenga sus mentes, tenga cautiva sus mentes, es decir, que fue un pensamiento tan arraigado en ellos que fuera difícil desprenderse de ellos. Que siempre estuviera presente en sus mentes, así como también lo hubo en Cristo. Y entonces Pablo procede a describir cómo fue esta humildad, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ve el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Veamos el sentir que Pablo ya les está describiendo. Pablo, en primer lugar, reconoce que Jesús es Dios, que Jesús no salió como resultado de la creación, que Jesús no es un ángel que primeramente estaba en esta forma de ángel y que Dios en un momento determinado se fijó en él y lo escogió y dijo, pues ahora tú vas a ser ascendido a nivel de hijo. O que era un hombre común como nosotros, como algunas doctrinas herejes dicen, que de igual manera era un hombre común, pero que Dios vio y escogió y dijo, tú vas a ser mi hijo. No, nuestro Señor Jesús es Dios. Él ya era desde antes de la creación. Y consideremos lo que el evangelista Juan nos dice en su carta, en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vea esto, tanto Juan como Pablo están afirmando que Jesús ya estaba con el Padre desde antes de que todo lo que vemos fuera hecho. Que el inicio de Jesús no fue humanamente cuando nació en Belén. O sea, vaya, humanamente sí, ese fue su inicio. Pero vaya, Él ya era desde antes de su nacimiento en Belén. Eso es lo que están reconociendo tanto Pablo como Juan. Continúa diciendo Pablo, siendo en forma de Dios. Y aquí se refiere a que las características que Dios Padre tiene se hacen visibles en su Hijo Jesús. Esto mismo se los dijo a los colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, como dijo Jesús, quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Porque Cristo es la revelación perfecta de Dios a los hombres. Es la exacta representación de la identidad y el carácter de Dios. Jesús es quien muestra tal cual como Dios es. Y veamos la humildad de nuestro Señor, que siendo Dios, teniendo y compartiendo los mismos atributos que el Padre, estando en la misma posición y lugar con el Padre, dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ponga atención a lo que viene, porque necesito su atención aquí. Porque la palabra que Pablo utilizó para aferrarse es la palabra harpagmos, que significa apoderarse o arrebatar violentamente. Es decir, Cristo en su forma divina no se aferró poderosamente o con fuerzas a esto que ya le correspondía. ¿Saben? Esta parte del texto se me vino a la mente ese momento cuando a un niño de aproximadamente 2, 3 años, o bueno, muy pequeño, le pides prestado uno de sus juguetes, o usted como papá le dice, comparte el juguete con tu amiguito, etcétera, o compárteme lo que estás comiendo. ¿Cómo es la reacción de un niño cuando le pides esto? Inmediatamente lo guarda, inmediatamente lo sostiene fuerte y se niega a compartirlo, se niega a darte. Y es más, hasta puede haber una lucha de arrebatamiento, ¿no? Ahí dame el juguete y él lo está agarrando con mucha fuerza y tú también. Y están ahí jaloneando el juguete, ¿no? Es más,
si el niño te ve jugando con su juguete y no te lo prestó, no, hombre, olvídate. Va a ser un escándalo, un berrinche. Va a venir desde donde está. No importa si está a metros. Va a venir desde donde está y te lo va a quitar con fuerza. ¿Sabe? Cristo Jesús no fue así. No fue como un niño egoísta que se rehusara y que con todas sus fuerzas sostuvo algo que se le fuera a quitar. Es más, ni su forma de Dios le estaba siendo arrebatada. La humildad de nuestro Señor reluce en este versículo al ver que Jesús no consideró su estatus, todo su poder, como algo que podía usar para su beneficio personal o como algo a lo que tenía que sostener y aferrarse. Y eso es impresionante porque nos habla de un Dios dispuesto, accesible a relacionarse con su creación. Porque mientras que otras religiones del mundo se nos habla de una persona que pasó por un proceso de iluminación para alcanzar la divinidad, o es más, en aquellas épocas se contaba que cuando un Dios se encarnaba era para traer juicio y exterminar y castigar, nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios es distinto porque no fue que un hombre buscó ser divino, sino que un ser divino se hizo hombre. Y no vino al mundo para castigar y exterminar a las naciones, ni para servirse de ellas, sino para que el mundo fuera salvo por él. Nuestra fe se basa en un Dios que se encarnó, en un Dios santo, 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 el cual ofendimos con nuestro pecado, pero que da el paso para reconciliarnos con Él. Un Dios que nos busca, un Dios haciéndose hombre como nosotros y ofreciéndose a sí mismo como el pago de nuestros pecados. Vuelvo a decirle, la humildad de Jesús fue como ninguna. Todo supondría que fuera al revés, un hombre haciéndose Dios, un Dios que viene a la tierra a castigar al mundo, pero no. El Creador, aquel que ejecutaba las órdenes en el principio, las órdenes de su Padre en el principio, se haría una criatura y habitaría en medio de toda su creación. Entonces Jesús no se aferró con fuerza, no retuvo su divinidad, sino que dice el versículo ahí también, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Jesús, en vez de aferrarse a lo que era, se despojó de lo que le correspondía. Ahora, cuidado con lo siguiente. Este texto no está sugiriendo que Jesús se hizo menos Dios o que dejó de ser divino. Jesús, aún al encarnarse, seguía siendo 100% humano como divino. La idea que Pablo tiene en este versículo es que Jesús añadió a su divinidad humanidad, y no que que añadiera significara necesidad o significara que algo le hacía falta para estar completo, sino que por disposición propia quiso encarnarse. Tampoco le fue impuesto. Vaya, no llegó un momento en que Dios le dijera a Jesús, pues, ¿sabes qué, hijo? Pues te toca. Y Jesús dijera, no, ¿cómo crees, papá? Yo no quiero. Y el padre dijera, no, pues te aguantas. Vas porque tienes que ir. No, no llegó un momento en eso. Sino que voluntariamente, por disposición propia, quiso añadir humanidad a su forma divina. Cuando Jesús se despojó de sí mismo, consistió en tomar forma de siervo. Aquí nuevamente la humildad de nuestro Señor reluce, no porque Jesús dejara sus atributos o dejara de ser divino, Dios mismo, sino que no utilizó su poder, su deidad para servirse a sí mismo, para obligar a otros a servirlo, para oprimir a las personas y que todos le temieran, sino utilizó todo lo que Él era para servir a la humanidad. Ahora dice, hechos semejantes a los hombres. Esto nos habla aún más de cómo Jesús se despojó de sí mismo, porque cualquiera puede ser un siervo y no ser hombre. La Biblia, por ejemplo, nos dice que los ángeles son servidores, pero no son hombres. Los cuentos de hadas, por ejemplo, el de Aladín,
Nos dice que el genio de la lámpara era un servidor, pero no era hombre. No así Cristo. Él se hizo siervo. Quien tenía todo en su mano, todo de su lado, todo ese derecho para sí pedir ser servido, se despojó y tomó forma de siervo. El que estaba en forma de Dios, ahora estaba siendo en forma de siervo. Y vuelvo a decirle, porque esto es grandioso, porque nuestro Señor, quien está en forma de Dios, tomó forma de siervo. Nuestro Señor en verdad vino a servir. Él lo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y realmente Jesús se hizo hombre, y como hombre pasó por cada una de las cosas por las que la humanidad pasa. Vea usted, padeció hambre, padeció sed, nació, creció, tuvo emociones, tuvo amistades, fue criticado, fue maltratado, fue tentado, lloró, amó, etc. La encarnación de nuestro Señor nos habla de alguien que nos sirve y que entiende por completo. Me encanta cómo el autor a los Hebreos se los dice en su capítulo 2, versículos 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me encanta ese texto, hermano. Porque Dios no se conformó con servir. Dios no se conformó con agregar humanidad a su divinidad, sino que aún siendo humano, no usó sus atributos para no pasar por ninguna de las circunstancias por las que nosotros pasamos. ¿Y sabe qué es lo que sucede en mí cuando pienso en esto? Gratitud. Porque digo, el Señor sí es capaz de comprender cada cosa por la que paso. Y más adelante les diría que este sumo sacerdote, el mismo autor de los Hebreos, les diría que este sumo sacerdote es capaz de compadecerse de sus debilidades y aflicciones. Y miren la magnitud de servicio y de humildad con la que Cristo vivió aquí en la tierra, porque dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya ven por qué para mí es uno de mis textos favoritos? Porque justo cuando uno dice, wow, ya no hay más que Cristo pueda hacer, Cristo llega con algo más y te sorprende. Y dices, no, Señor, ya con esto es suficiente. Y Cristo dice, no. Para nosotros pudiera haber dicho, ya era suficiente que estuvieras como hombre, pero no, en su condición de hombre se humilló a sí mismo. En efecto, Cristo se humilló. No solo tuvo humildad mientras o a partir de su llegada al mundo, sino que desde antes y durante todo su paso en la tierra y hasta el final caminó con humildad. Cristo se humilló, es decir, se rebajó, y hasta ahora hemos visto la humildad que tuvo desde la eternidad para llegar a nosotros, pero ahora consideremos algunos eventos de la vida de Cristo que nos muestran cómo realmente como hombre se rebajó. Por ejemplo, Cristo se humilló tomando forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como la de un ángel. Se humilló naciendo como un hombre común. Esperó 9 meses, no nació al mes, no nació a los 2 meses o de inmediato. Nació no en un palacio como el rey que era, sino en un pesebre sucio, oscuro, maloliente. Se humilló al someterse a la autoridad de sus padres terrenales. Oiga, esto me sorprendió porque sí, Jesús, siendo la persona más sabia del mundo, se sometió a la educación de sus padres. Les obedecía. Cristo se humilló aprendiendo y practicando una profesión de su época, la de carpintero.
Se humilló ante su Padre Celestial esperando el momento de iniciar su ministerio, y en su ministerio terrenal Cristo hizo la voluntad de su Padre, no la suya. Se humilló al escoger sus discípulos y enseñarles con paciencia y con amor, aun cuando cada momento fallaban y seguían sin aprender. Se humilló y pasó por tentaciones, y aun cuando tuvo necesidades legítimas como el hambre y la sed, no utilizó su poder para satisfacer sus necesidades. Se humilló y nunca se impuso algún título de conquistador, sino un título que habla de su servicio sufriente, hijo de hombre. Y aun cuando muchos le retaron y cuestionaron su autoridad y pedían señales, o fue desafiado por el mismo Satanás de tírate del pináculo del templo, que al cabo Dios mandará a sus ángeles por ti si tú eres el Hijo de Dios, guardó silencio. Y llegamos a lo que Pablo dice aquí: se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y se sometió a la cruz. Vaya, hasta este nivel se humilló Cristo, que soportó la cruz para morir como un malhechor vil y cruel de la época. Soportó la pena máxima para cualquier criminal, y estando en agonía, nuevamente no usó su poder para bajarse de la cruz, e intercedió ante el Padre pidiendo que se les perdonara sus faltas. Soportó el oprobio, dice el escritor a los Hebreos. Vemos cómo toda la vida de Jesús nos habla de humildad. Vemos por qué este sentir debe haber en nosotros. Cristo se humilló, voluntariamente se encarnó y fue semejante a nosotros. Estuvo dispuesto a soportar y a vivir en todo como nosotros. Él pudo haberse presentado como hombre glorioso, perfecto, y simplemente enseñarnos cómo vivir. Pudo haber sufrido el castigo que merecíamos en lo secreto y privado, sin embargo, lo hizo a vista de todos. Qué bajo se humilló nuestro Señor por amor a nosotros. Pero ahí no termina todo, porque hay un parteaguas a partir de este versículo, del versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así como hasta lo sumo se humilló, así Dios hasta lo sumo lo exaltó. Y me encanta cómo dice Pablo en el idioma original, porque dice, fue puesto muy por encima. O sea, Jesús estuvo dispuesto a estar en un lugar muy por debajo, al que ningún ser humano hubiera estado dispuesto a estar, pero también fue puesto por el Padre en un lugar muy por encima, al que ningún humano puede llegar a ser. La exaltación de Cristo empezó con su resurrección, venciendo la muerte y quitándole dominio sobre nosotros, seguido por la ascensión al cielo, regresando a su trono, pero su exaltación culminará con su segunda venida, cuando venga por lo que es suyo. Su exaltación también consistió en darle un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre, más que un mero título o la forma de llamarlo o identificarlo, es un reflejo de todo su carácter y persona. Y bajo este nombre, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo creado, sean ángeles, todas las huestes celestiales, como la creación aquí en la tierra, como aquellos ángeles que se rebelaron contra Él, doblaremos nuestra rodilla. Y el arrodillarnos es una muestra de rendición, de reconocimiento. La gente se arrodillaba al estar ante un rey, y pues ante este rey eterno y supremo, todos nos hemos de arrodillar. La diferencia está en qué condición hemos de arrodillarnos. Porque mire, Pablo no está hablando aquí de que al final todos seremos salvos, de una salvación universal, sino está diciendo que al final todos reconocerán el señorío de Cristo. Los que formamos parte de la familia de Dios y fuimos salvos por su gracia, nos arrodillaremos en adoración, en gratitud, y con mayor razón nos vamos a arrodillar ante nuestro Rey. Pero también aquellas personas que en vida se negaron a creerle y no se arrepintieron de sus pecados, también se van a arrodillar. Pero ellos no para una
oportunidad de salvación, puesto que el tiempo ya cesó, sino que al ver toda esa santidad y justicia de nuestro Señor, no les quedará más que postrarse y reconocer que en efecto siempre hubo un Señor. Y finalmente, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos habla de un entero sometimiento a la persona de Cristo. No solamente con palabras le reconoceremos, sino también con una acción, arrodillarnos. Todos confesaremos que Él es el Señor. Y este nombre de Señor se refiere a alguien supremo en autoridad, el soberano. No un Señor cualquiera. Es el Señor que aquel en humildad fue capaz de hacer algo que nadie más ha podido repetir ni igualar. Por todo lo que hizo Cristo y por la exaltación que de su Padre recibió, es que hemos de confesarle como nuestro Señor y arrodillarnos ante Él. Pero entonces yo le decía, hermano, al principio, que la humildad fue el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe haber también en nosotros para tener una mejor comunión como hermanos. Y ya hemos estudiado la descripción que Pablo dice acerca del sentir que hubo en Cristo. E intencionalmente quise iniciar explicando los versículos del 5 al 11, porque entonces más importante, más fundamental y más comprometedor y desafiante se vuelven los pasajes del 1 al 4. Porque recuerde que Pablo colocó este himno para enseñarles cómo realmente ellos, los filipenses, debían imitar la misma humildad que Cristo tuvo en su unidad como iglesia. El contexto en el que está colocado este texto es un contexto de división, de malas actitudes como la vanagloria, como la contienda, como el orgullo, como el egoísmo. Y Pablo mete justamente esta escena para recordarles, hey, así como Cristo fue humilde, ustedes también cuando estén juntos como hermanos. Esta escena los ha equipado para ser verdaderamente humildes entre ellos y que su comunión como hermanos mejore. Entonces vea lo siguiente, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia de los filipenses no de una manera tan grave como otras iglesias del Nuevo Testamento tiene un problema de actitud que ya les acabo de enlistar. Y Pablo no está dudando que en ellos no estuviera todo esto, sino que les está diciendo, pues así como ustedes tienen esto, actúen congruentemente. Y aquí está lo desafiante para ellos y nosotros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven por qué quise iniciar explicando los versículos del 5 al 11? Porque a la luz de Cristo y a la luz de la humildad que Cristo mostró en la cruz, al considerar estas órdenes que Pablo les está diciendo, quedamos sin excusa. Porque si Cristo, siendo quien era, fue humilde y vivió como tal, ¿cuánto más nosotros, sus discípulos? ¿Hay alguna excusa por la cual podamos decir, yo no puedo ser humilde? ¿Yo no puedo ver por el bien de los otros? ¿Por qué voy a dejar de lado mis necesidades? ¿Por qué voy a dejar de lado mi sentir si me está haciendo daño? ¿Por qué he de perdonar a mi enemigo si lo que me hizo es imperdonable? ¿Por qué he de buscar la reconciliación y el bienestar del otro si el otro me cae mal, si el otro es mi enemigo, si el otro me hizo daño? No hay excusa suficiente porque tenemos el ejemplo de Cristo Supremo. Y Cristo no tuvo excusa alguna para venir a hacer lo que vino a hacer. En todo de Cristo y en todo lo que hizo vemos humildad, no vemos vanagloria, no vemos que contendiera. No miró por su propio bien
Aun cuando sabía quién era. Me encanta ese pasaje de Juan 13, que dice que sabiendo que su hora llegaba y sabiendo que él había venido de Dios y que ya estaba a punto de acabar su ministerio, dice ahí que agarró su toalla y empezó a limpiar los pies de sus discípulos. Oiga, yo creo que cualquiera hubiera pensado que Jesús hubiera dicho, pues ya es momento de que me sirvan, ¿no? Ya los serví por mucho tiempo, pues ahora sírvanme. No, ya me voy, ahora sí, son mis últimos momentos, pues ahora concédanme el que ustedes me sirvan a mí. No, son mis últimos momentos y yo soy de Dios y voy a Dios, pues entonces es momento para servir todavía. Entonces, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a imitar su misma humildad en nuestro trato hacia nuestros demás hermanos? Cristo predicó con su ejemplo, ahora nos toca a nosotros imitarlo. La humildad es algo necesario al relacionarnos entre nosotros. Sin esto no llevaremos relaciones genuinas y significativas y llenas de amor, porque se necesita que a cada momento con cualquier hermano y persona, esta humildad que hubo en Cristo durante toda su vida, nosotros también la imitemos. Que con nuestro hermano que posiblemente estamos enemistados por años, en vez de querer ganar la pelea y tener la razón, decidamos ser humildes y pedir y otorgar el perdón. Que aunque tenga necesidades y privilegios que son legítimos, estemos dispuestos a renunciar a ellos para buscar el bienestar del otro primeramente. Que afuera nuestras relaciones, en vez de creernos superiores por ser cristianos, mostremos un cristianismo empapado de servicio y de amor por los demás. Que todos nosotros cuando estemos juntos y aún en la distancia, mostremos en cada acción y palabra la humildad de nuestro Señor. Y sabes, nosotros al ser humildes y humillarnos también seremos exaltados. No al mismo grado al que Cristo fue exaltado tal vez, pero sí seremos exaltados por nuestro Padre también. Jesús lo dijo enseñando esto sobre la humildad, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y otro texto también dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hermanos, hoy que nos acercamos a la mesa, adoremos a nuestro Señor por toda esta obra increíble y maravillosa que hizo a favor de nosotros y dispongámonos a imitar su humildad. Seamos humildes como Cristo en nuestras relaciones con otros. Esta oportunidad que tenemos hoy de participar de la Cena del Señor, de este memorial, nos haga reflexionar en la obra que ya estudiamos por este momento, pero que mueva nuestro corazón a ser humilde. Si hay algo que enmendar, arreglémoslo. Y pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Y tan pronto nos sea posible, empecemos a vivir humildemente como nuestro Señor lo hizo. Vamos a orar. Dios, gracias. Qué increíble texto nuevamente, vuelvo a decir. Porque en este texto está contenida tu obra maravillosa, grande que hiciste a favor de nosotros. Porque siendo quien eras en forma de Dios, siendo Dios, Padre, te encarnaste y mostraste humildad toda tu vida y te hiciste obediente hasta la muerte. Y no muriendo como cualquier otra persona, sino muriendo en una cruz como un vil malhechor, siendo tan inocente, tan santo, tan puro, pagando nuestro castigo, satisfaciendo por completo la ira de tu Padre. Señor, gracias. Y ante ti doblamos nuestra rodilla, te confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y estamos contentos y agradecidos. Y esta tarde en la que nos acercamos a tu mesa para participar, queremos hacerlo con gratitud, con alabanza, pero también queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y pedimos, Padre, que si hay algo que enmendar entre nosotros como hermanos, si hay algo que mejorar en nuestra unidad y nuestra comunión y compañerismo, Padre, te pedimos que tú limpies nuestro trato hacia los demás. Nos hagas tener mejor comunión. Nos hagas tener más amor entre nosotros, Dios. Y podamos imitar la humildad que tú tuviste toda tu vida.
que la podamos imitar en cada momento, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Dios. Quita excusas, quita justificantes, Dios. Y que solamente nos quede obedecerte, no porque no haya otra opción, sino porque estamos tan agradecidos, estamos tan asombrados, Dios, que queremos obedecerte e imitarte. Dios, gracias. Bendice este tiempo, Señor, y siga hablando en nuestros corazones en el resto del día, y que esto que hemos aprendido acerca de ti el día de hoy, podamos llevarlo a la práctica, Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sigamos en nuestro culto. La palabra de Dios en los libros de los Salmos, capítulo 34, versículo 1, dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios a través del tercer periodo de alabanza con los cantos Jesús es mi Rey soberano y Hay momentos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a mí. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Decirte lo que siento, mi querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi querido Salvador. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco
todo lo que haces y todo lo que harás. Ahora es tiempo, hermanos, de prepararnos para participar en la Cena del Señor, que será impartida por nuestro pastor Misael Pascual. Damos gracias a nuestro Dios porque recibimos bendiciones de Él y cada vez que leemos su palabra tenemos presente que la leemos como ese efecto que Él ha producido en nosotros, que llamamos hambre espiritual. Y hermanos, la sangre de Jesucristo nos ha unido para ser su familia, para ser hermanos los unos con los otros. Pero esto lo recordamos a través de la celebración de la Cena del Señor, que también nos hace recordar la salida del pueblo de Israel de esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que estamos hoy celebrando nuevamente este sacrificio que nos dio vida. Así que yo invito a cada uno de los que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador, pero que también han bajado a las aguas bautismales, es decir, han sido bautizados por inmersión. A ustedes, a cada uno de ustedes, les invito para que participen con nosotros. Si algún hermano de otra congregación, de otra iglesia cristiana, que ha creído también en Jesucristo y ha sido bautizado bíblicamente, le invitamos a participar con nosotros. Pues dicho esto, hermanos, yo les pido que preparen sus corazones y ahí ore junto conmigo para que pidamos a Dios que sea Él quien bendiga nuestros corazones y también a través de este evento de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos podamos estar en paz con Él y en paz con nuestros hermanos. Oremos para ello. Señor de los cielos, gracias Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios. Enviaste a Jesucristo tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, Señor, cada maldad de nuestro corazón, para hacernos libres de la condenación eterna y permitirnos desde ese momento en que creímos ser tus hijos, ser de tu familia y tener la esperanza de la vida eterna, Señor, donde nos encontraremos contigo para siempre. Gracias, Señor, pero tenemos la oportunidad de celebrar la cena a través de la cual recordamos que Jesucristo murió por nosotros. Y en esta ocasión disponemos nuestro corazón para ello y te rogamos, Señor, perdones nuestros pecados, perdones nuestra maldad y ayúdanos, Señor, para que con nuestros hermanos podamos tener relaciones sanas, relaciones que te glorifiquen a ti y también que contigo podamos estar en buenas relaciones, Señor, dándonos de ti la paz que tanto necesitamos. Muchas gracias por tu presencia en este lugar. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el evangelista Mateo: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos.
Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que yo les invito a tomar de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora oremos, hermanos, dando gracias por el pan. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Al recordar, Señor, este símbolo del pan, damos gracias, Señor, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque, como dice el libro de Isaías, en él ciertamente fueron llevados nuestros pecados, ciertamente él cargó nuestras iniquidades y ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Gracias, Señor, por el pan que nos recuerda, Señor, ese sacrificio hecho a favor de nosotros. Gracias, Padre bendito. No merecíamos tal favor, no merecíamos tal amor, y tú, Señor, amándonos a pesar de nuestros pecados, Señor, quisiste entregar tu vida en la cruz. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelista sigue relatando: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos pues de esta copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos acercamos a tu presencia en este momento, sabiendo que nos ves y nos escuchas. Te agradecemos esta oportunidad de acercarnos a tu mesa. Al tomar este elemento, Señor, recordamos el inmenso amor que demostraste con la muerte de tu Hijo Jesús. Muerte que redime nuestros pecados y que nos da la oportunidad de acercarnos por tu gracia, Señor, y solicitar tu perdón. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que como hijos tuyos gozamos de esa esperanza, Señor, sabiendo que tu Hijo murió por nosotros, pero que también resucitó, y en eso basamos nuestra fe y nuestra esperanza para salir victoriosos. Gracias pues te damos, Señor, porque nos da la oportunidad de acercarnos a tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, hermanos, la celebración de la Pascua, de la Cena del Señor, nos permite a nosotros recordar que somos salvos eternamente, para siempre, por la gracia de nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Es por eso que debemos aceptar la amonestación del apóstol Pablo, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos. Dios, te alabamos porque eres bueno con nosotros. Este precioso regalo de la salvación a través de Jesucristo puede ser, Señor, representado a través de la cena conmemorativa, Señor, que nosotros con frecuencia celebramos. Ayúdanos entonces a estar en paz con nuestros hermanos, a estar en paz contigo, y saber, Señor, que solamente por la gracia tuya y por ese sacrificio de Jesús somos perdonados para ser tu familia. En ese nombre te alabamos, Señor, y bendecimos. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la oración final a cargo de nuestro pastor Misael Pascual, y posteriormente entonaremos el canto En memoria de mí.
Nuestra gratitud entonces a nuestro Dios porque ha sido bueno con nosotros, siempre lo ha sido y estamos seguros que siempre lo será. Disfrutamos de la alabanza a Él, disfrutamos de la meditación de su palabra que siempre bendice nuestras vidas de manera muy especial. Gracias a Él por la comunión que podemos tener los unos con los otros. Ahora, hermanos, inicia una nueva semana y ponemos en sus manos nuestras vidas para que seamos testimonio en todas partes. Oremos para ello. Padre, muchas gracias porque hemos disfrutado este tiempo. Recibe tú la gloria y la honra y que tu nombre, Señor, sea exaltado siempre en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Que en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, Señor, glorifique tu nombre siempre. Tu palabra dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pedid por su voluntad, rogad en memoria de mí, predicad en memoria de mí, bien haced en memoria de mí. La puerta abrid, dejad al hermano entrar. La puerta abrid, pan comed, mi cuerpo es la copa del pacto mi sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordad en memoria de mí, siempre orad en memoria de mí, siempre amad en memoria de mí, a Dios buscad.